Permitir el reemplazo en una huelga con personal interno, garantizar al empleador que pueda seguir definiendo los servicios mínimos y conservar la facultad de traspasar los beneficios de la negociación colectiva a trabajadores no sindicalizados. Esas son las principales de las 14 propuestas que la SOFOFA presentó este lunes en su audiencia con el Senado por la reforma laboral. Queremos conocer los argumentos detrás de estos puntos y por eso nos acompaña el abogado Luis Lizama, miembro del Comité Laboral del Gremio de la Industria. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Nicolás, muy amable. Luis, cuéntenos un poco, yo puse acá como la número uno simplemente en términos de, me imagino que es la importancia que ustedes les dan a las propuestas que presentaron a la Comisión del Senado que ve la reforma laboral. Y le voy a leer textualmente: permitir el reemplazo interno de trabajadores, dejando en forma expresa la ley la posibilidad de sustituir a empresas contratistas y también subcontratistas en caso de huelga. Le quisiera preguntar, ¿cómo pretenden, cuál es la idea de la SOFOFA para tratar de que este punto sea rescatado y sea puesto en la reforma laboral, teniendo en cuenta que es bastante la antítesis que plantea el gobierno, y bastante alineado con la CUT, que es el no reemplazo en huelga bajo ninguna circunstancia, sea trabajador interno o sea trabajador externo? Sí, bueno, en esta materia nosotros ahí aportamos mucha evidencia internacional en el sentido que en muchos países europeos relevantes, como es el caso de Alemania, el caso de Italia, el caso de Francia, Finlandia, es posible el reemplazo interno y externo. Vale decir, en esos estados se permite justamente que en el caso de una huelga, el empleador afectado por la misma pueda reemplazar a un trabajador, ya sea por la vía de que contrata temporalmente a un trabajador externo o por la vía de modificarle condiciones de trabajo, sitio donde el trabajador se desempeña o función de quien se desempeña en la empresa, o sea, el reemplazo interno. Y en consecuencia nos parece que una posibilidad que haría compatible nuestra legislación con la OIT y el derecho internacional es justamente aquella en la que efectivamente se puede establecer una forma de reemplazo interno. Esto es que el empleador pueda efectivamente sustituir a un trabajador que se encuentra en huelga por un trabajador que no está involucrado en tal movilización. Que haga las mismas funciones o que haga parcialmente las funciones, que no sean totalmente. ¿Cuál es un poco el matiz? No, que el trabajador efectúe la función del huelguista. Ya sea porque se cambia el puesto de trabajo, se cambia el lugar donde trabaja el dependiente, supongamos se desplaza desde una comuna en Santiago a otra, o bien un trabajo que tiene una función distinta y que tiene la competencia y la habilidad para hacer el trabajo del huelguista, puede efectivamente ser destinado a tal función. O sea, reemplazo que supone movilidad geográfica, cambio de lugar, o movilidad funcional, cambio de función. En esto, Luis, es muy importante, y creo que es la madre de los corderos dentro de la reforma laboral, la definición de los servicios mínimos. Y al respecto ustedes también tienen una propuesta, que es garantizar el derecho del empleador de definir los servicios mínimos. Eso es lo que ustedes buscan. Incluso mencionan que si no está de acuerdo el sindicato con la definición de servicios mínimos que da el empleador, se vaya a un organismo independiente reconocido, ustedes mencionan. En el proyecto está definido como la Dirección del Trabajo, que sería la que determina qué es servicio mínimo, y si no, se va a tribunales. Quisiera preguntar entonces, ¿qué es lo que entiende la SOFOFA por servicios mínimos? A ver, del punto de vista del proyecto de ley que el gobierno, acaba de aprobar en la Cámara de Diputados, servicio mínimo es un turno de trabajadores que es provisto por el sindicato para efectuar labores indispensables, necesarias estrictamente, para evitar daños en las instalaciones, para prevenir un accidente, para atender servicios de utilidad pública o para, en definitiva, evitar un daño a la salud de las personas, a la vida de las personas, a la seguridad de las personas o un daño ambiental. O sea, la definición tiene que ver con que vamos a justamente evitar daños colaterales de una huelga. O sea, el empleador no puede producir. O sea, sin derecho a reemplazo, ese empleador no puede producir, no tiene continuidad en la operación. Eso quisiera preguntarle, porque al uno leer esta propuesta, uno puede entender también que, la SOFOFA representa a los empresarios de industria y sus distintas ramas, y uno se imagina qué es lo que quiere el empresario. Ok, yo quiero un servicio mínimo, pero aparte de eso que usted mencionaba, Luis, también va a buscar que al menos el giro de negocios de la empresa se mantenga de una u otra manera funcionando. Y uno se imagina que el sindicato va a decir, no, mi medida de presión es que el giro de negocios de la empresa no siga funcionando. Y ahí va a estar la aceleración en concreto. Entonces, ¿cómo creen ustedes, aparte de, me imagino, lo que ustedes quieren,
pero van a tener que ceder en alguna parte. Quisiera preguntarle, porque usted también es profesor de Derecho Laboral. Sí. ¿Cómo se puede llegar a puntos en común para esos servicios mínimos, o usted cree que inevitablemente las partes no van a estar de acuerdo y siempre se va a llegar a la dirección del trabajo o a tribunales? No, definitivamente la experiencia indica que acuerdo entre las partes nunca hay. O sea, en la experiencia que me ha tocado a mí vivir de servicios mínimos con la actual regulación, en dos compañías, una minera y otra y una clínica, nunca hubo acuerdo con el sindicato y debió ser necesario que interviniese la autoridad administrativa e incluso la autoridad judicial. O sea, hubo que hacer todo el trámite completo. En consecuencia, va a ser difícil un acuerdo entre las partes. Pero yo diría que la idea de la SOFOFA es que tengamos una huelga que no sea tan brutal como la que está planteando el proyecto de ley. Porque si hay reemplazo interno y externo, por ejemplo, uno podría plantear perfectamente que la huelga durase 7 días sin reemplazo y que el reemplazo se va a producir recién el día 8º, por ejemplo. O que en las pymes haya reemplazo siempre, para evitar justamente un daño a una pequeña y mediana empresa. Si además sumamos a ello el descuelgue individual, ayer la OIT lo dejó claro, cuando Alberto Odero concurre a la Comisión de Trabajo del Senado, lo dice, él como miembro de la OIT, dice derechamente que como la huelga es un derecho individual, el trabajador tiene derecho a sumarse o no a la huelga, y derecho al reintegro individual como un derecho que es consustancial, digamos, al derecho de huelga. Razón por la que uno dice, reemplazo interno y externo en ciertas condiciones, más descuelgue individual, servicios mínimos, la verdad es que hace que el asunto sea bastante más tolerable y razonable. Bueno, el representante de la OIT también definió bastante claro lo que piensa el organismo a cuándo puede haber un reemplazo en huelga, y lo señala actualmente, fueron 10 segundos de concepto, siempre cuando se fallen los servicios mínimos. Ahí me imagino que también se abre un manto gris respecto a cuánto se falla un servicio mínimo, y ahí también la empresa puede decir, ¿saben qué? Falló el servicio mínimo, traigo a uno y lo pongo a trabajar, y el sindicato, no, si no ha pasado nada todavía. También hay una serie de mantos grises que complican un poco el entendimiento. No, definitivamente este tema que va a ser probablemente resuelto en una demanda judicial ante el juez del trabajo. O sea, en la medida en que lo que la ley contempla, el proyecto de ley que está aprobado, es que si el sindicato no cumple con su obligación de otorgar servicios mínimos, el empleador puede adoptar todas las medidas necesarias para justamente evitar un daño en sus instalaciones, daño a terceros, daño al medio ambiente, y eso explica que en definitiva la circunstancia más inmediata va a ser justamente la que pueda reemplazar con trabajadores externos. Con trabajadores externos. Derechamente, o sea, el reemplazo. Ahora, indudablemente que también el asunto no es fácil, porque el empleador tiene que hacerse cargo de administrar un escenario de crisis. O sea, él tenía previsto recibir el apoyo del sindicato, que se lo acaba de negar, y en consecuencia él podría comenzar una jornada bastante negra ese día, en la medida en que no llega el turno de emergencia y debe reemplazar con trabajadores externos que quizás no sea fácil conseguirlo de manera inmediata. O sea, igual tendría un daño ahí. Luis, algo que estaba al menos como propuestas, no me acuerdo si estaba en propuesta original del gobierno o bien lo pretendía, por ejemplo, sindicatos como, o sea, representantes sindicales como la CUT, que era poner el IPC como piso mínimo. Ahora en el proyecto que está viendo el Senado se quitó el IPC como piso mínimo. Sin embargo, ustedes proponen que tampoco haya otra condición, que es que los beneficios alcanzados en un proceso anterior tampoco sean el piso mínimo para el proceso que va a venir, para la negociación colectiva que podría empezar. Y, por ejemplo, una de las razones es que quizás la economía estaba mucho mejor, o el momento económico de la empresa estaba mucho mejor en el proceso anterior de lo que está ahora. Quisiera preguntarle también, con su experiencia, los sindicatos y las personas, los trabajadores, ¿toman realmente conciencia del momento en que está la empresa, el momento económico, para realmente hacer sus peticiones en la negociación colectiva? ¿O hay sindicalizados que simplemente dicen, no, vamos nomás, porque quizás los números que me está diciendo los ejecutivos no son realmente los que tienen empresa? Yo diría que es un tema de contextos. De contexto tiene que ver con empresas en particular, con circunstancias de la economía, con condiciones sociales. En la actualidad, lo que ocurre derechamente es que el sindicato efectúa una demanda con expectativas muy altas por parte de los trabajadores. Y el liderazgo sindical aparece bastante, yo diría que comprometido, en la medida en que la asamblea sindical es la que define prácticamente si acepta o no la oferta del empleador. Y mi experiencia reciente en los últimos 6 meses es que negociando con sindicatos que tienen directores sindicales bien competentes, con mucha experiencia, con asesoría legal y económica del primer nivel, uno alcanza acuerdos en la mesa de negociación y luego cuando va a la asamblea derechamente no acepta tal acuerdo. O sea, se produce
en este momento hay un quiebre entre el presidente y las bases. Derechamente. O sea, el liderazgo sindical muy cuestionado por la Asamblea. Yo diría que es difícil convencer a los trabajadores que en definitiva una empresa está mal económicamente, salvo que efectivamente sea evidente cuando el asunto es claro y hay una empresa que está al borde de la quiebra o se ven dificultades económicas, los trabajadores son más conscientes de ello. Pero en condiciones normales en general suele haber, en este momento en particular, una suerte de desconfianza en el empleador y también en el líder sindical. Luis, otra de las propuestas que hay dentro de las 14 de la SOFOFA está, por ejemplo, que se elimine la indemnización por años de servicio y que en vez de eso haya un mecanismo que fortalezca el seguro de cesantía y también que dentro de la titularidad sindical se siga traspasando los beneficios que obtiene en la negociación colectiva el sindicato a los trabajadores no sindicalizados. Este último es un punto que también la reforma laboral busca eliminar. La titularidad sindical, simplemente los beneficios sean para los sindicatos y a través de otros mecanismos que los no sindicalizados puedan obtenerlos, como por ejemplo el pago de la prima. Quisiera preguntarle, de todo lo que hemos conversado de estos dos que acabo de mencionar, la SOFOFA como estrategia, ¿dónde va a apretar para intentar obtener obviamente el objetivo que busca? Bueno, definitivamente en lo que tiene que ver con el goce de beneficios por afiliación al sindicato y buscar alguna suerte de igualación de ese derecho que se ha transferido del empleador al sindicato por la vía de permitir que también el empleador extienda lo que está pactado colectivamente. De ese modo, se hace neutral que el trabajador esté o no sindicalizado. Con el actual proyecto de ley, del modo que está aprobado en la Cámara de Diputados, lo que estamos generando es una suerte de... estamos forzando al trabajador a que se sindicalice. Porque solo en la medida en que es socio del sindicato, goza lo que está pactado colectivamente. Para que el empleador pueda darle un beneficio al trabajador no sindicalizado, requiere el acuerdo previo y expreso del sindicato. Y créeme, yo veo que va a ser muy difícil que eso se consiga. O sea, a ningún sindicato en Chile, en sus cabales, con, digamos, mínima racionalidad, le va a decir a su empleador, sabe que ningún problema, es lo que está pactado colectivamente a los no sindicalizados, porque él tiene una regla virtud de la ley. Por hacer socio el trabajador, ese tiene lo que está pactado colectivamente. Entonces, para la SOFOFA lo relevante es que esa regla, del modo que está establecida, viola la libertad sindical de los trabajadores no sindicalizados, porque los obliga a ser parte del sindicato. Bueno, en la primera semana de agosto se espera que la Comisión del Senado, Comisión del Trabajo del Senado, vote entonces en forma general la reforma laboral y luego pase a sala. Veremos entonces cómo está finalmente, si es que hay o no ajustes en esta iniciativa. Luis Lizama, muchas gracias por estar con nosotros. Nicolás, muy amable, encantado. Bueno, con este análisis de las propuestas de la SOFOFA para la reforma laboral, terminamos este martes en la agenda económica. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.